En este día en el que en nuestra parroquia del Minuto de Dios ha sido consagrado el nuevo templo a su titular, San Juan Eudes, y cuando nuestro párroco, una vez que nuestro obispo Germán Medina ha terminado la consagración, nuestro párroco ha dicho exultante: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, los constructores. Bueno, es una muy buena ocasión para que oremos en este día con el Salmo 127. En la liturgia 126, si el Señor no construye la casa. El Salmo dice: Canto de las subidas de Salomón. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde, que coman el pan de sus sudores. Dios lo da a su amigo, le da a su amigo el dormir. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. El Salmo 127 es uno de los 15 salmos de la subida, de los cantos de peregrinación a los cuales les hemos dedicado espacio para el estudio en este año. Este salmo nos introduce en una atmósfera familiar. Vamos a comentar algunas de las ideas más importantes para que lo comprendamos un poco más y lo recemos mejor. Este salmo se divide en dos estrofas. La primera trae a la oración aquello que el ser humano no está en condiciones de hacer por sí mismo, sin el Señor. La segunda, en cambio, con la imagen de los hijos, lo que el ser humano está en condiciones de hacer de la mano del Señor. Ese es el Salmo. Es una oración y al mismo tiempo, atención, una profunda reflexión. Por eso es un salmo claramente sapiencial. Es el único salmo de los cantos de la subida que se le atribuye a Salomón. Desde el comienzo, la primera línea, leemos Shir Hamalot Lishlomo, canción de las subidas de Salomón. Es una atribución, porque bien sabemos que en el Antiguo Testamento Salomón es el patrón bíblico de la sabiduría. Además, este salmo alude a la construcción de la ciudad y de la casa, una alusión al templo, que son lugares que hacen pensar en el sueño con el que comienza la historia de Salomón, el famoso sueño de Gabaón, en el capítulo 3 del primer libro de los Reyes. Y quizás sea esta la razón más probable por la cual se le atribuya al rey Salomón. Veamos la primera parte. En los dos primeros versículos se saca a la luz la imagen de la construcción. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es una manera de decir que toda actividad humana es inútil si no está secundada por la de Dios. Ciertamente, la actividad humana es necesaria, pero por sí misma no puede llevar a cabo nada sin la ayuda de Dios. Esta es una idea frecuente en el libro de los Proverbios, lo cual ratifica el cuño sapiencial de este salmo. Por ejemplo, en Proverbios 16:3 leemos: Encomiéndale al Señor tus afanes, tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Donde no dice explícitamente que sin Dios no se puede obrar. De todas maneras, enfatiza la importancia de someter nuestros emprendimientos a la voluntad de Dios para que tengan resultado, para que tengan éxito. Dios es el constructor de la ciudad y el centinela de Israel. Es una idea que también encontramos en uno de los primeros salmos de la subida, el Salmo 121. El Señor es tu custodio, tu guardián.
En este salmo, en la primera parte, se repite tres veces se repite la expresión en vano, en vano, en vano, en vano. En hebreo se dice shaf. En vano se afanan los constructores, en vano vigilan los centinelas, en vano madrugan. Es un término, este término shav, que indica algo que se hace de manera vacía, sin valor y sin propósito. Es el mismo término que escuchamos en el Decálogo: no pronunciar el nombre de Dios en vano. Pero en la Biblia hebrea, sobre todo en los Salmos, este término también se refiere a la idolatría, en cuanto a religiosidad vacía, engañosa, falsa. Los ídolos son vanos, inconsistentes, divinidades falsas. Por lo tanto, cuando lo que hacemos, veamos ahora el sentido en el Salmo, no lo apoyamos en el obrar de Dios, resulta vano o incluso idolátrico, convirtiéndonos nosotros en dioses. Así como Dios es tres veces santo, así el mundo es tres veces vano sin él. Ahora bien, la idolatría del hacer humano, tan frecuente, se contrapone, a esta idolatría se le contrapone, el otro platillo de la balanza, el actuar de Dios, que en el versículo 2 se describe con la imagen de dar el pan. Es inútil que coman el pan de sus sudores, Dios lo da a su amado al dormir. Dios le da a su amado el dormir, mejor. El Señor le dará, dice, a su amado, a su amigo. En hebreo se dice yadit, yadit. Es un término típico del Cantar de los Cantares, que se traduce también como mi predilecto. Pues a su predilecto Dios le da el descanso, el dormir. Y atención con las traducciones. La versión que rezamos en la liturgia de las horas dice, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Pero en hebreo no dice así. En hebreo se lee, le da a su amigo el dormir, no que le dé el pan cuando está durmiendo. No tendría mucho sentido. Lo que le da es el descanso. Con esto no se está diciendo que el ser humano no deba construir la casa, ni cuidar de la ciudad. Lo que está diciendo es que lo que hace resultará vano si no cuenta con Dios. Toda fatiga sin Dios resulta en nada. En cambio, Dios a su amado le dará el resultado de esta fatiga, o sea, el justo reposo. El libro del Eclesiastés, el Cogelet, se dice en hebreo, dice que mientras el rico se afana y no reposa nunca, el trabajador normal al final de la jornada duerme sereno, contento por el trabajo realizado. Es bella esta imagen, ¿verdad? Al final de la jornada el Señor dará a su amigo no solo el éxito en el trabajo, sino también el reposo merecido. Podemos pensar en esta oración como una oración para tener un buen descanso. Es lo que más necesitamos realmente. Sigamos con la segunda estrofa. La segunda estrofa nos presenta, del 3 hasta el final, nos presenta lo que podemos hacer de la mano del Señor. El Señor es descrito como el que regala dones a los suyos. Y el primer don que Dios hace es el de los hijos, que aquí son llamados precisamente herencia del Señor. Así empieza. Miren, la herencia del Señor son los hijos. Este lenguaje lo encontramos en otros salmos, como el 28:9, el 33:12, donde el pueblo de Dios es llamado la herencia del Señor. El pueblo que el Señor se escogió como heredad. Es una terminología, a ver, esto es técnico, de tipo deuteronomista, que se distingue bien en el libro de Josué. Nota de pie de página. Por lo tanto, los hijos son el medio con el cual Dios le concede al pueblo crecer y permanecer como su heredad. Altares de la tierra de Israel que con frecuencia se describen con la misma expresión, heredad. Los hijos también son llamados aquí, no solo una heredad, sino una recompensa.
Su recompensa, dice este mismo versículo 3, el fruto de sus entrañas. Nuestro texto no dice específicamente cuál es el porqué de esta recompensa, qué se ha hecho para merecerla. El contexto lleva a pensar en la recompensa por el trabajo realizado, pero también podría ser la recompensa por la fidelidad de Israel a su Señor, porque este pueblo es su herencia y le corresponde a él. De todas maneras, el texto es importante por sus implicaciones de carácter pastoral, cosa que quisiera subrayar. Los hijos no son un derecho, pero tampoco de por sí son un deber. Son un don, el don que el Señor le concede a la pareja en el matrimonio. Y el Salmo concluye en los versículos 4 y 5 con una metáfora tomada del mundo militar. Como flechas en mano del guerrero, así son los hijos de la juventud. Y esta declaración está acompañada de una bienaventuranza, que es el final. Dichoso el hombre que ha llenado con ellos su aljaba, no quedará avergonzado al disputar en la plaza con sus enemigos. Literalmente el texto dice disputar en la puerta. No se trata de la puerta de la casa, sino de la puerta de la ciudad, que en ese tiempo era el espacio de lo que hoy es equivalente a una plaza. En ella estaban los gobernantes. Allí se administraba justicia, allí se hacían negocios. El libro de los Proverbios habla de las injusticias que se cometían en los tribunales que estaban en la puerta de la ciudad. Para un papá, su mejor defensa frente a los peligros externos son los hijos nacidos en la juventud, dice el orante. Y este final del salmo podría sonar a nuestros oídos poco pacífica. De ahí que en tiempos de los rabinos se llevase a cabo una interpretación alegórica que entendía la aljaba en que se guardaban las flechas como la casa de estudio de la Torá y a las flechas como los discípulos de la Torá. Obviamente una interpretación que ve más simbología de la que hay, una alegoría. En cualquier caso, el hecho es que al final, este salmo se fija en una situación de injusticia en el mundo judicial que lamentablemente era frecuente en el mundo antiguo, que era muy corrupto. Por lo tanto, se quiere decir que la única defensa real para un papá acusado injustamente eran los hijos numerosos, fuertes y robustos. De paso, se está diciendo que los hijos no le pertenecen a los progenitores. Por lo tanto, no son objetos de los cuales se pueda disponer como se quiera. Y este es un tema de gran actualidad. Hagamos la síntesis. Nuestro Salmo 127 describe la sociedad de su tiempo. El mundo urbano, la casa construida dentro de una ciudad, cuidada por centinelas con buena vigilancia. Luego, el mundo rural, la vida dura del trabajo en los campos para ganar el pan. Enseguida, el anhelo de una convivencia pacífica, cimentada en la justicia, en torno a una familia sólida y numerosa que trata de salir adelante en medio de las adversidades del mundo externo. El orante de este salmo es consciente de las dificultades de la vida, pero las afronta con optimismo. Sabe ver el lado positivo que está bien descrito en la metáfora del sueño, que es subrayado. El salmo recuerda con realismo cómo los bienes de los que podemos gozar todos los días son posibles gracias al don del Señor. Vivamos con gratitud. Es una idea que escucharemos en el Evangelio, en boca de Jesús, en Juan 15:5. Sin mí no pueden hacer nada. Esta sola frase podría ser un comentario completo a este salmo. Estamos ante un salmo que irradia una luz positiva sobre situaciones de la vida que nos agobian. Dios es el custodio de Israel, como ya lo había dicho el Salmo 121, tu guardián no duerme. Pero allí podíamos dormir porque el Señor nos cuidaba el sueño sin siquiera cabecear. Aquí, en cambio, en el 127 podemos dormir porque resuelve nuestras ansiedades, porque es uno que nos considera sus amados y se ocupa de aquello que nos preocupa.
El Salmo no pone en cuestión la importancia de nuestro trabajo. Todo lo contrario, nos invita a trabajar y a descansar bien, confiando en Dios que obra junto con nosotros. Todo al final es don de Dios. Terminemos poniendo en nuestros labios este salmo. Una vez que lo hemos comprendido mejor, eso espero, degustando cada una de sus palabras y dejando que nuestro corazón cante en la peregrinación de la esperanza que es nuestra vida. Salmo 127, canción de las subidas de Salomón. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde, que coman el pan de sus sudores. Dios le da a su amigo el dormir. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la puerta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.